Claro que tengo miedo, pero esto la gente lo tiene que saber. Nos enteramos que la dirección del hospital había decidido que una hemiplanta quedaba cerrada para hacer una única operación y atender a un solo paciente. El tema lo llevaban en secreto. Pero estas cosas al final, entre los que trabajamos allí, se acaban sabiendo. Todo el hospital estuvimos especulando sobre las causas para cerrar una hemiplanta por una única intervención. ¿Quién era tan importante como para que le consigan algo así, por favor? Obviamente, intentaron que nadie supiera de quién se trataba. Lo intentaron ocultar a toda costa, pero es que al final estas cosas salen. Quien recibía esa atención exclusiva era Alberto de la Rosa, presidente de Rivera Salud. O sea, se cierran servicios públicos para que operen a este señor que además dirige la empresa que lleva nuestro hospital, que tiene la gestión privatizada, pero que no deja de ser un hospital público. Por no hablar de las personas que no fueron atendidas por beneficiar a este señor. Es un escándalo, es que es puro abuso de poder. Esto es lo que hay en un día en el que la primera preocupación sigue siendo Estado sanitario, privatización y lo que quien nos acompaña define como pirateo de lo público, porque hoy hemos conocido esto, los nuevos órdenes, las nuevas instrucciones a los sanitarios para que recalificaran a quien llegaba de urgencias, para que quien era grave fuera calificado como leve y despachado a toda velocidad. María Escolar, esas son las instrucciones recibidas en el hospital, en el mismo hospital en el que Rivera Salud dice hay que ganar 4 o 5 millones más. Sí, es lo que denuncia el personal sanitario de las urgencias de este hospital universitario de Torrejón de Ardoz, cómo tenían que reasignar a los pacientes amarillos a verdes, que son los menos graves en este triaje de urgencias. Pero esa reasignación a pacientes leves, los menos graves, los que por sus patologías podrían estar esperando hasta 2 horas en la sala de espera, no responde, dicen, a una justificación médica, sino a una justificación económica. Incluso reciben, dicen también, la orden verbal de coger antes a los pacientes más leves para así aligerar la sala de espera. Algo que están denunciando, que nos cuentan, pone en peligro la salud de todos estos pacientes que acuden a estas urgencias. Esa misma mañana que nos enteramos, mandamos a 2 equipos de inspectores al hospital y hicimos una nueva auditoría de listas de espera y de datos tozudos y nos dimos cuenta que esas listas de espera tienen una tendencia descendente. Comprobamos todos los registros, el material que se estaba esterilizando, el material que había almacenado y vimos que todo estaba correcto. Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antón, buenas tardes. 24 horas. La Comunidad de Madrid dice en 24 horas has comprobado ya que todo está correcto, no hay irregularidades. Bueno, y sobre todo lo ha comprobado, supongo, que cogiendo los datos de los que hemos escuchado en la grabación que decían que había que manipular los datos, con lo cual todos tranquilos, circulen. Aquí no ha pasado nada. La misma administración que ha hecho oídos sordos a las denuncias de los profesionales, de los gestores, de los sindicatos sanitarios durante meses, durante más de un año de lo que estaba sucediendo en este hospital, ahora dice que lo ha resuelto en 24 horas y suponemos que con la información que le facilita la propia dirección del hospital a la que hemos escuchado en la grabación decir que hay que manipular los datos, que hay que quedarse con los pacientes rentables y expulsar a los pacientes no rentables, que hay que mejorar el beneficio, que hay que llevar al máximo la utilidad del material sanitario, que hay que expulsar de las urgencias a los pacientes que nos pueden costar dinerito y quedarnos con los pacientes que nos pueden dar beneficio. Bueno, esto es una forma de negacionismo sanitario, Javier. Igual que hay gente que niega la validez de las vacunas, igual que hay gente que dice que la Tierra es plana, pues aquí tenemos a la Comunidad de Madrid diciendo que en Torrejón no pasa nada. Negacionismo puro y duro, a pesar de las evidencias, a pesar de la información, a pesar de las contundentes pruebas que nos demuestran que esto no es un accidente, esto es un modelo de gestión. De ahí sale el supuesto beneficio que obtienen este tipo de centros y este tipo de gestores. A pesar de todo eso, la Comunidad de Madrid lo niega. Negacionismo en estado puro. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid dice, no ha dicho negacionismo, esto es una campaña de la izquierda, sanchismo. Pese a que, dices tú, Hombre, véanlo. por supuesto, hombre.
Por supuesto, déjame que te presente y que te muestre lo que hoy hemos visto. Porque lo que se dice es... Estaba tardando Pedro Sánchez. Sí. Esto fue una rencilla, se decía, entre directivos, pero lo cierto es que esto no es una instrucción. Esto es una instrucción verbal que pasa a orden por escrito. Escuchen lo que se dice y lean lo que se escribe. Esto. Seguro que estamos haciendo mucha actividad no capital que no nos es contributiva. Es decir, que nos está perjudicando. No sé si hay posibilidad de captar o no actividad que más nos interese. Por ejemplo, temas de farmacia es posible que no nos interese. No lo sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar. Como comentamos en la reunión, no se deben incluir pacientes no capita en diálisis peritoneal y al parecer esa instrucción estaba clara. Losada, hoy responde Isabel Díaz Ayuso diciendo que esto es una campaña de la izquierda contra la sanidad pública. Bueno, las excusas habituales, es que siempre son las mismas excusas de mal pagador y dale tiempo, que estamos a punto de descubrir que todo esto es una maniobra para distraernos mientras ETA recupera el control de Euskadi y Navarra con la complicidad de Pedro Sánchez. Y es que siempre es la misma historia con Isabel Díaz Ayuso. Ella nunca es responsable de nada. Siempre son los demás, son los profesionales sanitarios, son los gestores a los que ella contrata, son los partidos de la oposición, son las víctimas, son las familias de las víctimas. Inevitablemente Pedro Sánchez, que tiene la culpa de todo lo malo que sucede en Madrid. Pues es una estrategia pura de defensa que no tiene nada que ver con lo que se exige de un responsable público. A mí las querencias y las manías personales de Isabel Díaz Ayuso me dan igual. A mí como ciudadano que paga sus impuestos, no en Madrid, pero sí en Galicia, lo que quiero son explicaciones, porque lo que está sucediendo es muy grave. Lo que está encima de la mesa no es una anécdota, no es una casualidad, no es un accidente, no es un pícaro al que hemos pillado sisando un poco de anestesia para después revenderla en el mercado negro. No, es un modelo de gestión. Son unas grabaciones y unos documentos que nos explican cómo funcionan este tipo de centros. Centros que colocan el beneficio de la empresa en el centro de su actividad, que tratan al paciente como un coste que hay que reducir a toda costa, que tratan al personal como un coste que hay que reducir a toda costa y donde lo único que prima es el beneficio. Eso es lo que tiene que explicar la Comunidad de Madrid y evidentemente es lo que se está negando a explicar sistemáticamente. Volvemos otra vez al negacionismo, este negacionismo sanitario que ya vimos durante la pandemia, que ya vimos con los muertos de las residencias y que ahora estamos viendo en el caso del Hospital Universitario de Torrejón. Negar todo lo que es evidente, todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos escuchando, cuando lo que necesitamos son explicaciones. Y aquí la Comunidad de Madrid, el Servicio Sanitario madrileño, la Consejería de Sanidad y la Presidenta nos deben muchas explicaciones, porque esto no ha aparecido ayer. Ahora conocemos que ha habido meses de quejas de los sindicatos, quejas de los trabajadores, quejas de los profesionales sanitarios, quejas incluso en el canal ético de la empresa de gestores de la empresa, quejas a las que la Comunidad de Madrid ignoró, no atendió y a las que no prestó absolutamente ninguna atención, mientras todo esto sucedía delante de las narices de Isabel Díaz Ayuso, que estaba demasiado ocupada defendiendo a Navarra de la invasión etarra. Bueno, dices, en fin, ETA, en cuestión de 3, 2, 1. Atentos. Ayuso. Sin embargo, lo que sí sucede en España y que se olvidaron contar es que Sánchez le debe el gobierno a los socios de Josu Ternera, que estamos viendo en los medios de comunicación cómo es un prófugo de la justicia y que debería dar explicaciones. Por tanto, los socios de Sánchez, empezando por Bildu y el entorno político y el entorno de Bildu, que todos lo conocemos, lo que necesitan es que nos rompamos, que este día se desluzca, que no celebremos la Constitución y la transición. Losada, no me estás diciendo que estas son declaraciones que se utilizan para tapar otras cosas. Te estoy diciendo exactamente eso. Así que contento asombro, contento indignación, son exactamente eso, maniobras de distracción. Escuchamos a la consejera de Senado que si era una maniobra de distracción de la izquierda. No, hombre, no. Maniobra de distracción es esto. O sea, hablar de ETA, hablar de Pedro Sánchez, de que se rompe España, de que nos quieren divididos. Esto ya lo vimos durante la pandemia. Y ahora lo volvemos a ver con este caso, que es un auténtico escándalo, porque no afecta únicamente a un hospital, afecta a una de las empresas que es beneficiaria directa de múltiples concesiones, que ha recibido
transferencias millonarias por parte de la Comunidad de Madrid y que lo único que sabemos es que primero nos dieron a entender que era una cosa de ese CEO. Después el CEO ha salido como muy ofendido a decirnos que si las grabaciones estaban manipuladas, que si no sé qué. Y ahora resulta que la culpa es de los que hicieron públicas las grabaciones o la culpa es de los que estamos pidiendo explicaciones, como si allí no pasara absolutamente nada. Y lo que está pendiente son esas explicaciones, o sea que no nos distraigamos con las maniobras en la oscuridad, las maniobras orquestales en la oscuridad de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a dejar a ETA tranquila un ratito, a Euskadi, a Navarra, a Otegi, a HB, a Chapote, y vamos a centrarnos en que nos den explicaciones por lo que tienen que dar explicaciones, que es qué sucedía en ese hospital, qué garantías sanitarias tienen los pacientes que han sido atendidos con material que no debería ser reutilizado. ¿Qué garantías tenemos, Javier, y esto me parece más importante, de que esto no sigue ocurriendo a día de hoy en los hospitales de la Comunidad de Madrid? ¿Qué garantías tenemos de que a día de hoy no se está aplicando el mismo principio? Nos quedamos con los pacientes que son rentables y abandonamos a su suerte a los pacientes que no lo son. Manuel Rico, director, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Público, hoy, ¿cómo lo lees? Hoy tenemos a Isabel Díaz Ayuso diciendo que esto es una campaña contra la sanidad madrileña. Bueno, a ver, no hay ninguna novedad en la estrategia de Díaz Ayuso, ¿no? Siempre son otros los culpables. El fraude fiscal de su pareja es culpa del sanchismo, que al parecer le obligó a falsificar facturas. Los fallecidos en las residencias era culpa de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, que no tenía competencias al respecto, y ahora es una campaña de la izquierda. Como siempre, son campañas de humo para negar la evidencia y la realidad, y es una forma de verdad de tratar como idiotas a los ciudadanos, porque hay que hablarles con respeto y contar los hechos. Y los hechos son muy claros. En el corte que habéis metido de Gallard, del CEO de Rivera Salud, hay una frase que es clarísima, que es: hay muchísimas teclas que podemos tocar. Porque eso es la esencia de un grupo como Rivera Salud, como Quirón, donde hay fondos de inversión que quieren ganar dinero, pero no es que quieran tener beneficio como cualquier empresa privada, que es legítimo, es que su modelo de negocio es ganar muchísimo dinero. Y para eso hay muchas teclas que tocar. ¿Pero cuáles son las teclas? Seleccionar pacientes, reutilizar material, tener menos personal sanitario, pagarles peor. Es decir, cuestiones que todas ellas afectan a la salud de la gente. Y aquí lo hipócrita es rasgarse ahora las vestiduras y hacer como que no se enteran de que este es el modelo de negocio. La única forma de solucionarlo realmente es derogando la ley 1597 que abrió la sanidad pública al negocio privado, al lucro. El gobierno ha dicho que lo va a hacer. Yo quiero verlo y quiero ver la letra pequeña. Quiero ver si realmente se pone coto, se pone fin a todas esas vías por las que el dinero público termina en manos privadas de gente que viene, de verdad, a enriquecerse, a forrarse con nuestra salud. Hoy hemos oído a quien desmanteló, revirtió aquella privatización en Alcira. Y lo que dice es, hubo víctimas políticas. Cayó Montón, cayó Oltra. Rivera Salud dice es un grupo muy poderoso con posibilidad de que aquí haya víctimas políticas también. Esto es un interés intocable. Bueno, a ver, tienen mucho dinero los fondos en la sanidad. Lo hemos visto con la vivienda en Cataluña, cómo atacaron a la que fue alcaldesa de Barcelona en los tribunales. Atacan obviamente por todos los frentes. Efectivamente, las declaraciones de las que hablas explicas la campaña que hicieron. No solo eso, que dejaron el hospital completamente vacío, que realmente se llevaron hasta la última carpeta, creo que ha declarado, y obviamente eso incluye montar campañas, llevar a los tribunales, ir por la vía penal, atacar a todo el que puedan. Al mismo tiempo, untar con publicidad a los medios que les interesa que transmitan su ideología y sus opiniones, ¿no? Pero por supuesto que una de las estrategias de estos grupos es atacar en los tribunales o atacar políticamente en la medida que puedan a cualquiera que se oponga a su modelo. Desde luego, si el gobierno lleva adelante, si la ministra de Sanidad lleva adelante lo que ha prometido, que insisto, yo quiero verlo, ojalá harán todo lo posible para atacarla en los tribunales, en la vía administrativa, en todas las vías. Pero esto no es
Yo siempre digo que estoy en contra de las previsiones en periodismo, de que intentar adivinar el futuro. Pero esto es fácil de adivinar, porque es ver cómo se han comportado siempre y de forma sistemática en los casos anteriores en los que han visto en riesgo su negocio. Entonces, esta profecía es fácil de hacer.